record. Ok, listo, ya estamos grabando. Ok, entonces, como iba diciendo, ¿verdad? Esa es la primera opción. La segunda opción es que pueden agarrar un paper para replicar, pero deciden utilizar datos diferentes. Por ejemplo, digamos que ustedes agarran un paper que hace un estudio sobre, qué sé yo, reformas fiscales en Guatemala. ¿Ok? Y ustedes deciden que quieren hacer eso mismo, seguir la misma metodología, pero lo quieren hacer para la República Dominicana. Entonces ustedes buscan los datos en la República Dominicana, ¿verdad? Y siguen los pasos del paper, replican el paper utilizando los datos de la República Dominicana. Por tanto, ¿verdad? Los resultados van a ser diferentes, el análisis va a ser diferente, pero es una segunda opción. La tercera opción es, ustedes tienen que hacer una tesis pronto, ¿ok? O quizás algunos de ustedes ya están en proceso de tesis. La tercera opción entonces es que ustedes vengan con una idea original o la idea que vayan a usar para su tesis. Ojo, de nuevo, importante que sea con una metodología que vamos a ver en este curso, ¿ok? Y ustedes pueden entonces usar este proyecto como una base para su tesis. ¿De acuerdo? Donde ustedes seleccionan una idea propia, la justifican, me ponen cuáles son los objetivos, cuáles son las preguntas de investigación que tienen, ¿okay? Me describen la metodología, me hacen una revisión literaria y por último hacen la práctica, ¿verdad? O sea, implementan la metodología a través de los datos que hayan recopilado. ¿Okay? Entonces, para la cuarta semana, yo quiero saber cuál es o el paper o la idea que ustedes quieren hacer. Ok. Una breve descripción, sea del paper o de la idea. Ok. Incluyendo que incluya el método, ¿verdad? El estimador que se utiliza. Y si tienen acceso a los datos que van a utilizar. Ok. Esto es para yo poder aprobarles el proyecto. ¿De acuerdo? Eso es para la cuarta semana. Para la 10ª semana, entonces sería la entrega del proyecto final. ¿Ok? Muy importante, muy importante. Tienen que citar correctamente. No me importa la metodología. Que si MLA, que si Chicago, que si... No me interesa. Pero tienen que citar correctamente, tienen que tener su bibliografía. Segundo, no hagan plagio. No lo hagan. Encuentro hasta una oración de plagio y es un 0 en el proyecto. ¿De acuerdo? No hagan plagio. Y lo mismo va para los exámenes. Señores, ya he quemado demasiada gente por esto. No lo hagan. ¿Ok? No vale la pena. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta tienen? Profe, ¿los proyectos serían individuales o se pueden hacer en Individuales. individuales? ¿Alguien más? Ok. Si no hay preguntas, vamos a iniciar con el primer tema. Ok. Y hoy vamos a comenzar a ver datos de panel. Ok. Los bases de datos de panel, ¿verdad? Quizá ustedes la comenzaron a ver en Econometría 2, pero las bases de datos de panel son básicamente una combinación de, de dos componentes, ¿verdad? Son bases de datos que tienen dos componentes. Tienen un componente de corte transversal, ¿ok? Y tienen un componente temporal o de clúster. Y este tipo de bases de datos son de mucha importancia, ¿verdad? Porque me van a permitir hacer un tipo de análisis que yo no puedo hacer cuando tengo solamente corte transversal o cuando tengo solamente serie de tiempo. ¿Ok? Eh, Principalmente estas bases de datos lo que buscan es capturar un tipo de heterogeneidad que sea atemporal. ¿Ok? Pero que sea no observable. Es decir, yo sé que existe una variable que es constante en el tiempo, okay, que es diferente para su valor es diferente para todas mis observaciones, pero yo no puedo observarla, okay, yo no puedo verla y luego vamos a hablar de algunos ejemplos. Okay. Entonces, como sabemos de econometría 1 y 2, esto quiere decir que yo tengo una variable omitida, okay,
Y si yo fuera a utilizar mínimo cuadrado ordinarios, en ese caso, ¿verdad? Eso va a causar que el estimador de mínimo cuadrado ordinario sea sesgado e inconsistente, ¿de acuerdo? Pero si yo fuera a tener una base de datos de panel, eso me permite a mí entonces lidiar, ¿verdad?, con esta variable heterogénea temporal y no observable. ¿Okay? Además de eso, la base de datos de panel me permiten a mí estudiar dinámicas de corte transversal de la población. Es decir, yo puedo ver cómo la distribución de una variable, que tengo información corte transversal, va cambiando en el tiempo esa distribución. Por ejemplo, yo puedo ver cómo la distribución del tamaño de las personas de la República Dominicana va cambiando en el tiempo. ¿Ok? Cómo la media se va moviendo hacia la derecha y la distribución se va haciendo quizás... antes era una distribución normal y ahora es una distribución sesgada de alguna manera. ¿Ok? Por ejemplo. Entonces nosotros vamos a estudiar dos tipos de base de datos de panel. La primera van a ser los cortes transversales independientes en el tiempo. Estos son bases de datos de panel donde yo hago en diferentes tiempos, yo hago un muestreo independiente, ¿verdad? Un muestreo independiente y aleatorio en cada tiempo. ¿Ok? Mientras que el segundo tipo de base de datos de panel, que son los datos longitudinales, o la que se tienden a llamar base de datos de panel, ¿verdad? Usualmente la gente se refiere a este tipo cuando se refiere a base de datos de panel. Son aquellas donde yo en un principio hago una muestra aleatoria e independiente, ¿verdad? Pero luego en periodos seguidos, ¿verdad?, yo busco esas mismas personas o esas mismas observaciones y le vuelvo a hacer la medición de la variable. ¿Ok? Y se la hago en diferentes tiempos. ¿Ok? So yo ya aquí las observaciones no son independientes porque, ¿verdad?, la observación de mañana depende de aquella observación de hoy. ¿Ok? Y entonces esta me va a permitir, ¿verdad?, hacer un análisis un poco más interesante, digamos. Pero, ¿verdad?, aquí ya no vamos a poder usar mínimo cuadrado ordinarios. Okay. Entonces, los datos de corte transversal independiente en el tiempo, ¿verdad?, como lo dije, son básicamente muestras aleatorias que yo tomo de una misma población en diferentes puntos del tiempo. ¿Okay? Cada muestra es independiente una de la otra. ¿Verdad? Como son independientes entre una de la otra, entonces no hay correlación entre los errores de esas diferentes observaciones y yo puedo utilizar mínimo cuadrados ordinarios y lo puedo usar de diferentes maneras. ¿Ok? Yo puedo hacer mínimo cuadrado ordinario para cada una de mis muestras. ¿Ok? So, la hago para el primer periodo, lo hago para el segundo periodo, lo hago para el tercer periodo. Tengo 3 regresiones diferentes y puedo comparar entonces los estimadores de esas 3 regresiones. Otra cosa que puedo hacer es juntar esos 3 periodos, la muestra de esos 3 periodos, las juntos, como son independientes uno de los otros, y hago una super muestra, digamos. ¿Ok? Y de esta manera yo aumento el tamaño de mi muestra. ¿Ok? Y hago una regresión. ¿Verdad? Esas son las diferentes cosas que yo puedo hacer con ella. Por otro lado, entonces, los datos longitudinales, ¿ok?, toman, como ya había dicho, toman ese mismo corte transversal y yo los miro en diferentes puntos del tiempo. Y ya yo no puedo hacer eso de la supermuestra, ya yo no puedo hacer esas 3 regresiones diferentes, ¿verdad? Porque ya no son independientes una de la otra. ¿Verdad? Y más aún, no puedo ni siquiera utilizar mínimo cuadrado ordinario, ¿ok? Porque ya se cae uno de los supuestos de Gauss-Markov, ¿ok? Y lo que voy a tener que hacer es que voy a tener que hacer unas transformaciones de mis datos primero. Y luego de que yo haga esa transformación, entonces yo puedo aplicar el mínimo cuadrado ordinario. Okay. Y vamos a ver que a eso le vamos a tener un nombre diferente. No lo vamos a llamar mínimo cuadrado ordinario, sino que le vamos a llamar diferentes cosas según la transformación que yo estoy haciendo. Entonces vamos a comenzar con cortes transversales independientes en el tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta? Ok. Entonces vamos a comenzar con cortes transversales independientes en el tiempo, ¿verdad? Los cortes transversales independientes en el tiempo, como le había dicho, yo lo puedo combinar en una sola muestra, ¿ok? Y me permite entonces a mí, como econometrista, aumentar el tamaño de la muestra. Y sabemos que eso es importante, ¿verdad? Porque me reduce el error de muestreo, me aumenta el nivel de confianza,
¿ok? Y me permite entonces hacer mi test de hipótesis con mayor confianza, digamos, ¿ok? O si las muestras de cada periodo por sí solas son muy pequeñas, al yo combinarlas, entonces obtengo un suficientemente buen tamaño para poder aplicar la ley de números grandes, ¿verdad? Y el teorema del límite central, ¿ok? Y entonces puedo hacer la inferencia normal, ¿ok? Además de eso, ok, como me permite hacer esas diferentes regresiones que habíamos hablado, ¿verdad? Para cada uno de esos periodos, me permite a mí ver cómo mi estimado va cambiando en el tiempo, ok, cómo los beta van cambiando en el tiempo, ok. Y entonces me permite hacer un análisis interesante sobre esos cambios temporales. Otra manera en que lo podemos hacer, en vez de yo dividir en esas diferentes regresiones, es muy sencillo, yo agregando variables dummy, ok, de tiempo y variables de interacción dentro de mi regresión, ok, y entonces puedo ver cómo va evolucionando esos cambios. Y vamos a ver un ejemplo, ok. Y recuérdense que vamos a estar utilizando R. Y entonces R, una de las ventajas de R es que incluye diferentes paquetes en diferentes bibliotecas, ok, que me permiten a mí trabajar con muchas diferentes cosas. Yo le voy a enseñar algunas maneras de cómo hacer lo que yo le estoy enseñando en la teoría, pero ojo, R al ser abierto tiene 1001 formas de hacer las mismas cosas. Si ustedes encuentran una manera mejor o una manera que le hace más sentido a ustedes de hacer lo que yo les estoy enseñando aquí, siéntanse libres de hacerlo. Okay, de hecho, la manera en que yo estoy enseñando aquí no es ni siquiera la manera que yo lo hago, sino es la que yo he encontrado que es la más sencilla para enseñar. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes consiguen alguna otra biblioteca, algún paquete que le permita hacer una regresión, okay, y le gusta más ese paquete, son bienvenidos a hacerlo. Todo lo que tienen que asegurarse es que cuando me entreguen su código, yo pueda ver cuáles son los paquetes. Okay. Ahora, ¿cómo yo utilizo paquetes? Bueno, primero todo tengo que instalar los paquetes. Y para eso, yo aquí en el chat le voy a poner el comando. Para eso yo instalo los paquetes de las siguientes maneras. Yo utilizo... porque el shift no quiere... Ok. Utilizo el comando install.packages. Y si yo quiero instalar este paquete aquí, el foreign, por ejemplo, okay, que es un paquete que me permite a mí abrir bases de datos que provienen de otros softwares, por ejemplo, Stata. Okay. Todo lo que hago es que lo pongo entre comillas y escribo foreign, okay, y cierro. Entonces ahí en el chat está el comando que se utiliza para yo instalar el paquete foreign. Después de que yo lo tengo instalado, la primera vez no tengo que volver a instalarlo. Ok. Ya después que yo lo tengo instalado, todo lo que tengo que hacer para abrir el paquete, ok, y utilizarlo en ese momento. Buenas. ¿Se cortó ahí? Sí, se cortó un poco. Ok. Ahora se escucha. Okay. Se cortó un momento. Ok, perfecto. Pues entonces, como estaba diciendo, luego de que yo he instalado el paquete, ok, yo lo tengo que abrir para poder utilizarlo, ok, y eso lo hago con el comando library, ok. Entonces yo pongo library y pongo el nombre del paquete que ya yo instalé. So, por ejemplo, library foreign. Fíjense que aquí no tiene comillas, ya yo no tengo que poner las comillas, ok. Entonces aquí en este ejemplo yo voy a utilizar dos paquetes. Primero foreign, que es para poder abrir bases de datos que no son de R. Por ejemplo, aquí vamos a estar utilizando bases de datos que fueron creadas primero en Stata, ¿ok? Y foreign me permite hacer eso. Y segundo, voy a utilizar el paquete Woolrich. Este paquete Woolrich básicamente contiene todas las bases de datos de Woolrich, del libro de Woolrich, ¿ok? Tercero, aquí vamos a ver este comando aquí que se llama rm list equals ls. Eso básicamente lo que hace es que me borra el environment, me borra cualquier otra cosa que yo tenga en mi ambiente de R en el momento, ok, para yo poder mantener un workspace, un espacio de trabajo libre, ok, y limpio, ok, y asegurarme que no estoy llenándome de bases de datos innecesarias que no estoy utilizando en el momento. Entonces, en este ejemplo vamos a estar utilizando una base de datos que se llama Virtual One, ok, es una base de datos que recoge información sobre ¿cómo se dice en español? La fecundidad de las mujeres, ok, y recoge ciertas características
¿Es sobre la fecundidad? No, es sobre Fertilidad. fertilidad, gracias, fertilidad. Ok, y recoge entonces ciertas informaciones demográficas de esas personas, perdón, de los hijos de esas personas, ok, como por ejemplo la educación de la madre, la educación de la persona, la educación del padre, la edad, entre otras cosas, ok. Entonces, para yo abrirla, ok, como ya yo abrí el paquete Woolrich, todo lo que tengo que hacer es utilizar el comando read.dta, ok, que es el comando que me permite leer base de datos de Stata y poner entre comillas el nombre de la base de datos, ok, que va a ser fertile1.dta. Y yo la asigno, ¿cómo la asigno? La asigno con esta flechita aquí, ok, es el símbolo de menor que y una rayita, ok, la asigno a una variable que se va a llamar, o un objeto mejor dicho, que se va a llamar fertile1. Yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Yo, para mantener consistencia con el nombre de la base de datos, le pongo el mismo nombre, ok. Y entonces eso me va a crear lo que se llama un data frame en R, ok. Y ese data frame contiene mi base de datos, va a estar estructurado como una base de datos, y lo primero que yo tengo que hacer siempre cuando yo estoy comenzando a trabajar con una base de datos por primera vez es, ¿verdad?, familiarizarme con esa base de datos. Una de las cosas, y no quiero decir que sea la única, pero una de las cosas que podemos hacer para yo comenzar a familiarizarme con ella es utilizar el comando names. Ok, yo hago names y pongo el nombre del objeto, y esto me va a dar el nombre de todas las variables incluidas en ese data frame, en esa base de datos. Ok, y esa es la lista que estamos viendo aquí. Ok, yo veo que tengo información temporal, ¿verdad? Year, tengo la educación de la madre, la educación del padre, la edad, si es afroamericano, de qué parte de Estados Unidos viene, etcétera. Ok, y ya entonces, y yo puedo hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, yo puedo hacer summary fertile1, que me va entonces a estadística descriptiva de todas las variables que están incluidas en la base de datos. Yo puedo hacer gráficos si quiero para poder ver si hay outliers, ¿verdad?, si hay valores extremos, etcétera, etcétera. Ok, hay muchas cosas que podemos hacer, pero no es el punto de este curso, ¿verdad? Entonces, digamos que yo quiero ver qué variables afectan qué tantos niños va a tener una mujer, ¿verdad? La fertilidad de la mujer. Ok, y lo primero que yo voy a hacer va a ser esta primera regresión aquí, utilizando el comando lm. Lm es linear model, y aquí esto lo que me va a hacer es un mínimo cuadrado ordinario. Ok, y yo le estoy asignando, fíjense que le estoy asignando a un objeto que se va a llamar s.lm.1. Eso es para yo poder guardar los resultados. Ok, ¿cuál es mi regresión? Bueno, mi regresión va a ser la siguiente. Mi variable dependiente va a ser la cantidad de niños, y yo le voy a indicar a R que a partir de ahora yo voy a poner variables independientes. Para eso yo utilizo la virgulilla aquí. Okay. Y mis variables independientes para esta primera regresión va a ser el nivel educativo, o bueno, los años de educación, la edad al cuadrado, porque creemos que puede haber efectos no lineales ahí, ¿verdad?, la raza o si es afroamericano, la ubicación, este, norcentro, oeste, si es de una granja rural, otro tipo rural, un pueblo o una ciudad pequeña. Ok, ojo, muy importante aquí, ¿verdad? Fíjense que por ejemplo yo no incluyo sur. ¿Por qué yo no incluyo sur? Porque como estas son variables DOMI, entonces aquella que yo no incluya es mi base. Ok, sur es la base. Lo mismo aquí, no estoy incluyendo ciudad grande. Ok, esa es mi base. Y por último voy a incluir variables DOMI de tiempo. Al año 74, 76, 78, 80, 82, 84. Mi año base en este caso va a ser el 1972. Ok, si todas estas son 0, quiere decir que estoy viendo una observación del 72. Y yo le indico que los datos vienen del objeto fertile1. Ok, esa va a ser mi primera regresión. Luego yo voy a hacer una segunda regresión. ¿Por qué yo voy a hacer esta segunda regresión? Yo quiero ver si esas DOMI de tiempo son estadísticamente conjuntamente significativas. Ok, para eso, ¿qué es lo que hacemos, verdad? En econometría 1 o 2, no sé cuál de las dos, sabemos que para eso podemos hacer una prueba F o una prueba ANOVA. Ok, entonces yo hago mi primera regresión, hago mi segunda regresión,
y utilizo el comando ANOVA para comparar ambas regresiones. ¿Ok? Y de nuevo lo voy a guardar en un objeto que se llama ANOVA underscore test. So, luego de que yo tengo eso, esos objetos, como están guardados, ¿verdad? Inicialmente no me van a presentar resultados. Para yo poder ver los resultados, yo entonces y puedo utilizar varias cosas. Puedo utilizar summary, el comando summary, se lo voy a poner en el chat. Ok, summary, y pongo el nombre del objeto. Ok, y eso me va a dar un resumen de los resultados de s.lm.1 o de s.lm.2 o de la ANOVA test. Ok, o si yo quiero que mi tabla se vea más bonita, yo puedo usar algo como Stargazer. Okay, que es otro paquete, un paquete que yo utilizo, y ustedes pueden, y existen de nuevo miles de paquetes que me permiten crear tablas más bonitas. Por ejemplo, Cable, Xtable, hay uno que se llama Beautify Tables, etcétera. Ustedes pueden buscar el paquete que a ustedes les guste. Okay, yo utilizo uno que se llama Stargazer, que me permite enseñar los resultados tipo Stata. Okay. Tipo Stata, porque es lo que la gente está familiarizado con. Ok, so si yo utilizo el paquete Stargazer para ver los resultados de mi primera regresión, vemos los siguientes resultados. Ok, mi variable principal de interés en este caso va a ser educación. Yo quiero ver cómo la educación específicamente afecta a la fertilidad de la mujer. Ok, entonces, o bueno, ¿cuántos hijos tiene la mujer? Ok, entonces, ¿quién me puede interpretar estos resultados? Específicamente para la variable de interés. Me ponen por favor en el chat para yo darle, para que no estén hablando todos al mismo tiempo. Nada más tienen que seguir yo o algo así. Ok, Fernando, por favor. Bien, según los resultados que se pueden ver en la tabla, al parecer aquí un año más de educación, por ejemplo, puede provocar que hay una reducción en los hijos que pueden tener de un 0.128, digo yo, bueno, y al igual que la edad, mientras sea mayor, un año más de vida le da de cantidad de niños, le aumenta en 0.532. Estoy a punto de decir por ciento, no sé por qué. No, no Yo por ciento. supongo que HQ, eso es al cuadrado. Edad al cuadrado, sí. A la edad al cuadrado, eso es el crecimiento marginal de la edad. Tiene un efecto negativo igualmente dentro de la cantidad de niños. Ok, Y así, y ajá, una pregunta, Fernando. Si yo quiero aplatanar esto un poquito, ajá. ¿qué yo veo ahí con ese resultado de edad? La educación, No, la edad, la ¿cómo le edad, digo? la edad. De edad. Que mientras más viejo sea una persona, menos niños va a tener, Hmm. ¿Qué, según van pasando los años. qué estamos viendo? Ok, ¿alguien más quiere abundar un poquito ahí sobre lo de la edad? Yo puedo agregar que viene siendo un punto de inflexión en el cual anteriormente, mientras más edad uno va teniendo, más hijos tiene, pero llega un punto en el que llega el punto de inflexión, en el cual mientras más edad tienes, menos hijos vas a tener. Ujú. Eso se debe a la fertilidad de la mujer, me imagino yo. Sí, exacto. O sea, esto básicamente lo que nos presenta es un resultado, ¿verdad? Que podemos ver en la vida real, ¿verdad? Mientras más mayor va siendo la mujer, más hijos va teniendo. Primero de todo porque es un proceso más o menos lineal, ¿ok? Usualmente yo tengo un hijo y duro un par de años para tener mi próximo hijo y duro un par de años para tener mi próximo, ¿ok? Entonces ahí podemos ver viendo esa trayectoria creciente, pero llega un punto en que la mujer, ¿verdad? Ya o no quiere tener más hijos o no puede tener más hijos por la menopausia, ¿de acuerdo? Y entonces vemos cómo va reduciéndose ese ritmo de crecimiento de la cantidad de hijos que decide tener. Ok, ahora, y de nuevo, por favor me ponen en el chat primero antes de participar. ¿Qué yo puedo ver sobre el efecto, qué yo puedo decir sobre el efecto temporal aquí de la cantidad de hijos que tienen mientras van pasando
los años. O sea, específicamente, ¿qué me dicen estas variables DOM y de tiempo? Sí, Leonardo. Bueno, según lo que entiendo es que a medida que van pasando los años, las mujeres en este caso son propensas a tener menos hijos. A medida que van pasando los años de qué, exactamente. O sea, bueno, vemos que en 1974 teníamos un 0.268, si no me equivoco, y ya luego en el próximo año, que es 1976, ya cambia y tenemos un efecto negativo. O sea que por cuestiones, podríamos decir, diciendo, o sea, tirando un análisis totalmente vago, que las mujeres por cuestiones que no se están analizando, tal vez económicas, o se vuelven menos fértiles con el paso de los años. Ok, ¿alguien más quiere? Sí, Rafael. Bueno, yo también podría decir, junto con lo que dijo mi compañero Leonardo, que tomando en cuenta el año base que es el 1972, si mal no recuerdo, las mujeres han ido de, teniendo menos hijos mientras vaya pasando los años, ya que actual, mientras más a la actualidad se están acercando, entiendo que tendría un nivel de educación mayor, el cual no se podían permitir antes, lo cual significa que con el efecto que tiene la educación, van a tener menos hijos. Ok. Primero de todo, hay que tener cuidadito con lo que vemos en el año 74, 76, 78, 80, ¿verdad? Porque esos años no son estadísticamente significativos. No podemos concluir, ¿verdad?, que existe alguna diferencia entre la cantidad de hijos que tienen en esos años las mujeres contra el año base, que es el 72. Pero, efectivamente, si vemos las últimas dos DOMI, 82, 84, ok, vemos que por alguna razón que no estamos recogiendo aquí, no es la educación, porque la educación la estamos recogiendo, okay, por alguna razón que no recogemos aquí, puede ser un cambio cultural, por ejemplo, okay, a través que iban pasando los años y nos vamos acercando a la modernidad, las mujeres deciden tener menos y menos hijos, okay, o por lo menos eso es lo que nos dice el año 82 y el año 84, comparado contra el año 72. Okay. Las mujeres deciden tener menos hijos. Puede ser un cambio cultural, puede ser el simple hecho de que, ¿verdad?, la economía se ha ido desarrollando, se le presentan más oportunidades de trabajo. Fíjense que no estamos recogiendo trabajo aquí. Okay. Y recuérdense que en los años 70, 80 es donde las mujeres, ¿verdad?, se experimenta mayor y mayor liberación y las mujeres van obteniendo, ¿verdad?, más y más van participando en la fuerza laboral. Puede ser eso, que no estamos recogiendo aquí, ¿ok? Pero hay un cambio que está pasando en el tiempo, ¿ok? Ojo, algo importante, ¿verdad? Quizás todavía no lo sepan, ¿verdad? Pero estas estrellitas usualmente quieren hablar del nivel de significancia, ¿verdad? Todo lo que se usa estándar en la literatura. Y de hecho aquí abajo en las notas te dicen, ¿verdad?, el p-value, el p-value para el cual son significativos, ¿ok? Las 3 estrellitas quiere decir al 1%, básicamente, ¿ok? 2 estrellitas al 5 y 1 estrellita al 10, para que lo tengan en mente. Ok, ahora, vamos a ver, ¿verdad? Y recuérdense que habíamos hecho 2 regresiones, una con los años DOMI y otra sin la DOMI de tiempo, e hicimos una prueba ANOVA. ¿Y qué nos dice la prueba ANOVA? La ANOVA, podemos ver aquí que el p-value, ¿verdad?, es 0.0000, eso quiere decir que a niveles muy bajos, o a algún por ciento, digamos, para ser más sencillo, efectivamente nos da un F estadístico significativo, y eso quiere decir que yo puedo rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula de la prueba ANOVA es que ambas regresiones son iguales, son estadísticamente iguales, ok, pero como yo rechazo esa hipótesis nula, entonces eso quiere decir que ambas regresiones son estadísticamente diferentes, es decir, en otras palabras, que mis DOMI de tiempo son conjuntamente significativas, ¿verdad? Cambian el resultado de la regresión. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Vemos efectivamente que todos esos DOMI
conjuntamente son significativas. No solamente es que el año 82 y el año 84 son individualmente significativas, sino que todas ellas de hecho juntas son significativas. ¿Okay? Y por tanto ahí ya podemos hablar un poquito más de la tendencia, ¿okay? De esa tendencia que estamos viendo, de que cada año que va pasando algo está ocurriendo, sea cultural, sea mayor participación laboral, sea otras cosas. Okay, algo está ocurriendo ahí que lleva a que las mujeres vayan teniendo menos hijos con el tiempo. Ok, entonces, algo más que podemos hacer, ok, y podemos irnos, Rafael fue, ¿verdad?, que mencionó que podía ser quizás educación. Bueno, ¿por qué no vemos si efectivamente la educación, el nivel educativo, cada año más educación, va teniendo un efecto diferente, cada vez más fuerte en el tiempo, o cada vez más débil en el tiempo? Y eso lo podemos hacer a través de lo que se llaman variables interacción, donde básicamente yo multiplico una variable DOMI del tiempo que queremos analizar con mi variable de interés o con alguna otra variable independiente en el tiempo. Por ejemplo, okay, digamos que ahora yo quiero ver los retornos de la educación, ¿verdad? Mi variable independiente va a ser el logaritmo del salario. Okay. Mi variable de interés va a ser la educación, pero yo la educación la voy a interactuar con una variable DOMI del año 85. Ok, y no solo, y voy entonces a incluir variables de control como son la experiencia al cuadrado, si una persona está en un sindicato, y me interesa recoger otra variable, ok, que es la de si tú eres mujer o hombre, ¿verdad? Eso es una variable DOMI de mujer, y también voy a incluir una interacción de mujer con DOMI, la variable DOMI de tiempo del 85. Ok, y estos son los estudios básicamente que me permiten a mí ver la brecha de género, okay, en los salarios. Estoy excluyendo una serie de variables control aquí que también son importantes para este tipo de estudios, pero vamos a ver el ejemplo. Okay. Entonces, de nuevo, aquí en este caso vamos a usar una base de datos que se llama CPS 7885. Como yo tengo la base de datos Woolrich, yo ni siquiera tengo que usar la base de datos Foreign. Ok, este era en el caso de que yo lo hubiera descargado el tipo Stata, pero como ya yo tengo la base de datos Woolrich, algo muy sencillo que yo puedo hacer para cargar la base de datos es utilizar el comando data cps 78_85, porque es el nombre de la base de datos dentro del paquete Woolrich. Y entonces me va a crear un objeto con ese mismo nombre que contiene los datos. Entonces, yo hago mi regresión de mínimo cuadrado. Ok, LM, de nuevo lo voy a guardar en un objeto que se llama s.lm.1. Mis variables independientes van a ser una DOMI de tiempo del 85, educación, la interacción, experiencia al cuadrado, si está en un sindicato, si eres mujer, y la interacción de mujer y 85. Ok, y de nuevo, los datos van a estar en CPS 7885. Ya desde aquí podemos ver que nuestro año base va a ser el 1978. Ok, estamos viendo una diferencia de 8 años, 7 años. Ok, entonces, vemos los resultados, la regresión. Ok. Primero de todo, vemos de nuevo un efecto positivo de la educación. Por cada año más de educación, tenemos que nuestro ingreso aumenta. ¿Por cuánto? ¿Quién quiere decirme? Sería un 7.5%. Sí, recuérdense por el chat, pero sí, Fernando, correcto. Por cada año más de educación, ¿verdad? Mi salario aumenta en un 7.5%. Ok. Pero fíjense algo muy interesante, que yo tengo educación aquí también, una variable de interacción. Ok. ¿Quién me quiere interpretar eso? Eso fue ahora, no. ¿Quién quiere interpretar esa parte, esa interacción? ¿Qué me dice esa variable interacción? Sí, Juan. Podría decirse que el tiempo y la educación tienen una relación positiva, de manera que mientras más tiempo transcurra, se registra mayor nivel de educación. No, no exactamente. ¿Alguien más? Sí, Diego. Entiendo que podría ser que en el 85 se valora más la educación y por ende en ese año tiene un mayor salario. Correcto. ¿Y tú me puedes decir por cuánto más ese retorno? O sea, exactamente cuánto es el retorno en el 85. 1.8%. O sea, el retorno de la educación por cada año más de educación en el 85, yo recibo un 1.8% de salario mayor. Correcto. No exactamente. ¿Alguien más quiere tratar de ahí?
¿Cuál es el retorno de la educación en el 1985? Sí, Rafael. Sería que aumente en 0.018 con respecto al año base. Entonces, ¿cuál es la suma? ¿Cuánto es el retorno de la educación en el año 85? Ok. Entonces, para el año 85, recuérdense, esto es una domi de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Si vamos de nuevo a nuestra regresión, ¿qué quiere decir? Si yo estoy observando en 1985, ok, esto aquí es 1, ¿verdad? Esto es 1. Entonces, mi retorno a la educación, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser beta 1 más delta 1. Eso quiere decir que en el año 1985, los retornos a la educación eran de 7.5 más 1.8, que son entonces 9.3%. ¿De acuerdo? Mientras que en el año base, en el 1978, ¿ok? Los retornos a la educación solamente eran 7.5%. Entonces, en el tiempo, ¿ok? Los retornos a la educación van aumentando. Eso es lo que me quiere decir. Y específicamente en esos 7 años aumentaron en un 1.8% adicional. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver nuestra otra variable de interés, ¿verdad? Ser femenina. ¿Quién me interpreta? Sí, Fernando. No me equivoco, en el 78, si tú eras mujer, tu salario estaba un 31.7% por debajo de lo que sería el salario para un varón. Sí. Ok. ¿Y qué pasa en el año 85? En el año 85, ¿era a mí también o estaba preguntando Sí, por sí, otra a cosa? ti también, Fernando. Bueno, visto como tú lo explicó anteriormente, en el año 85 se supone que hay una variación de esa brecha. eh, entonces sería el menos 0.31.7, a ese se le suma el 8.5%, Ujú. y la brecha en este caso, entonces para el 85 se reduce en 8.5%. No sé cuál es Correcto. el monto, pero más o menos esa es la idea. Correcto. Entonces el monto es más o menos 20 menos 8. Más o menos un 22% por ahí. Ok. So, la brecha en el año 78 era de 31.7% y en el año 85 la brecha se reduce a más o menos un 22%. Ok. Todavía existía una brecha sustancial. Ok. Dada la variable de control que estamos incluyendo. Pero se fue reduciendo. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver cómo a través de esta variable de interacción y claramente a través de una base de datos de panel, yo entonces puedo ver cómo mis variables de interés, ¿verdad? Cómo su efecto va cambiando en el tiempo con respecto a mi variable independiente. ¿Ok? Entonces, esto es lo que me permite hacer una variable una base de datos de panel que quizás no me permita hacer una de corte transversal ni una serie de tiempo por sí sola. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahora. Ok, si no hay preguntas, continuamos. Entonces, eh, con este tipo de base de datos, ¿verdad? De corte transversal independiente del tiempo, yo también puedo utilizar algo que se llama el test de Chow. Y el test de Chow lo que examina, lo que busca es ver si una regresión múltiple difiere entre dos grupos. ¿Ok? Entonces, en este tipo de base de datos, lo que vamos a poder considerar es que diferentes periodos de tiempo son diferentes grupos diferentes. Por ejemplo, en las regresiones anteriores podemos decir que las personas que vimos en el 78 son un grupo y las personas que vimos en el 85 son otro grupo. ¿Ok? Y eso me permite utilizar esta prueba de Chow para comparar esos dos periodos de tiempo y ver si la regresión, ¿verdad? Los resultados de la regresión cambian. Entonces, de econometría 1 y 2, vamos a recordar, ¿verdad? Que para una regresión con K variables dependientes, ¿ok? O explanatorias, y un intercepto, y además de eso yo tengo dos grupos, ¿ok? Entonces el test de Chow no va a ser básicamente una prueba F
con 2 por K más 1 restricciones. K más 1, ¿verdad? Porque tengo K variable independiente más un intercepto. Y lo multiplico por 2 porque tengo 2 grupos. 2 regresiones, básicamente. ¿Ok? Y entonces la prueba F de esa prueba va a ser igual a la suma de residuos cuadrados de la regresión de muestra completa. Eso es lo que quiere decir la P. ¿Ok? Menos la suma de residuos cuadrados del grupo 1 más la suma de residuos cuadrados del grupo 2. Eso básicamente la suma de residuos cuadrados, si yo hago la regresión solamente con las observaciones del grupo 1, la suma de residuos cuadrados si hago la regresión solamente con el grupo 2, dividido por la suma, ¿verdad?, del grupo 1 y grupo 2. Todo eso multiplicado entonces por mi grado de libertad dividido entre la cantidad de variables, ¿ok?, más el intercepto. ¿Ok? Y entonces la hipótesis nula es que la regresión son iguales, ¿ok? Y la hipótesis alternativa es que las regresiones son diferentes, es decir, los dos grupos son diferentes. Si yo rechazo, ¿verdad? Si el F es mayor que el F crítico, yo rechazo la hipótesis nula y entonces podemos concluir que los dos grupos, los dos periodos de tiempo, efectivamente, los resultados de las regresiones son diferentes. ¿Ok? Ahora, eso es una manera de hacerlo, pero ya yo de hecho le he enseñado una manera de que podemos hacerlo si tenemos que hacer una prueba F, una prueba de show, ¿ok? Y es básicamente haciendo una regresión donde incluimos una variable de interacción por cada una de mis variables independientes, ¿ok? Y haciendo un test de significancia conjunta de las variables DOMI y todas las variables de interacción, ¿ok? Y si me dan conjuntamente significativas, eso quiere decir que efectivamente hay una diferencia entre ambos grupos. Claramente cada método tiene sus debilidades y su fortaleza. Este método de usar las variables de interacción me permite a mí, en vez de nada más hacer dos grupos, me permite hacer múltiples grupos. ¿Ok? Pero, por otro lado, si son demasiados periodos, entonces yo caigo en el problema de tener demasiadas variables. ¿Ok? Mi grado de libertad van reduciéndose cada vez más. ¿Ok? Y entonces eso puede ser un problema. ¿De acuerdo? Ok, entonces, Fernando, entonces, por cada grupo y por cada variable independiente, ok, tú básicamente vas a multiplicar la cantidad de grupos por la cantidad de variables independientes y ese es el total de variables interacción que tú vas a tener. Ok, a eso tú le tienes que adicionar tus variables independientes y tus variables DOMI de tiempo. Ok. Por cada grupo tú tienes que tener una variable DOMI. Sí. Sí. Ok. Entonces, ahora, otra cosa que yo puedo hacer con base de datos de panel, sean de corte transversal independiente en el tiempo o sean longitudinales, esto no es exclusivo a corte transversal independiente en el tiempo, es hacer un análisis de impacto. Ok. Hacer un análisis y recoger el efecto causal. O sea, es para yo poder concluir que efectivamente un cambio que estamos viendo en mi variable dependiente causa el cambio en la variable independiente. ¿De acuerdo? Y no solamente estoy recogiendo una correlación, sino que veo un efecto causal de nuevo y puedo decir de nuevo, puedo concluir que efectivamente el cambio de esa variable dependiente causa el cambio en la variable independiente. Ok, muy importante que entiendan esa diferencia, ¿verdad?, entre efecto causal y solamente correlación. Ok, vamos a ver entonces lo que se llama el estimador de diferencia en diferencia. Y este estimador es muy versátil. Ok, de hecho yo lo he usado en mi trabajo cuando he hecho evaluaciones de impacto, ¿verdad? Y es muy versátil y me permite hacer este tipo de análisis muy importante. Y lo vamos a ver a través de un ejemplo. Kill y McLean, en el año 95, ellos escribieron un paper y ellos básicamente estaban interesados en estimar el efecto que tenía un anuncio, o sea, ni siquiera la construcción, solamente el anuncio de que se iba a construir un incinerador de basura en el valor de las casas de North Andover, Massachusetts, un pueblo allá en Massachusetts. ¿Ok? Básicamente ellos quieren ver qué efecto tiene la información, ¿ok?, sobre el mundo real. ¿Ok? Por eso es lo que le importa es el anuncio y no tanto la construcción de por sí.
y Q McLean tienen datos de los precios de las casas antes del anuncio, tienen datos en el 1978 y tienen datos después del anuncio, en el 1981. Ok, el anuncio ocurre en algún momento entre esos 2 años. Ok, para lograr eso, ellos utilizan una variable dummy. Ellos definen esta variable dummy que indica si el hogar estaba cerca del lugar donde se iba a construir el incinerador. Esta variable dummy básicamente funciona. Imagínense que yo pongo en el centro de un círculo el lugar donde se va a construir el incinerador. ¿Ok? Y yo le doy un radio, qué sé yo, de 1 kilómetro a ese círculo. ¿Ok? Entonces, cualquier casa que caiga dentro de ese círculo, esa variable dummy va a ser 1. Cualquier casa que caiga fuera de ese círculo, la variable dummy va a ser 0. Ok. La variable dummy es esta, near inc. Near incinerator. Ok. De nuevo, 1 si estoy dentro del círculo, 0 de lo contrario. Y mi variable independiente va a ser el precio del real estate. Ok. Ahora, digamos que yo fuera, y bueno, ellos en su paper claramente utilizan una serie de variables de control, ok, la cual yo no estoy incluyendo por fines demostrativos, pero hay una serie de variables de control para asegurarme que estoy recogiendo todos los otros posibles efectos que pueden estar causando cambios sobre los precios. Ok, yo quiero tratar de aislar específicamente el efecto que tiene esa variable, ok, el simple hecho de que estoy cerca, ok, de donde se va a construir el incinerador, sobre los precios. Digamos que yo agarro esta regresión y hago la regresión exclusivamente para los datos del 1981, es decir, después del anuncio. Entonces, ¿qué me dice gamma 1? Ok, ¿qué me dice gamma 1? ¿Quién me puede decir? ¿Qué me dice gamma 1? Sí, David. El impacto que tenga en el precio vivir cerca del incinerador. En el 1981. Tú dices el impacto que tenga en el precio vivir cerca del incinerador. Vamos a ver los resultados para ver si tú todavía sigues con esa respuesta. Ok, yo voy a hacer la regresión y la voy a hacer para el año 81 y la voy a hacer para el año 78. Ok, lo estoy dividiendo, los cortes transversales. Fíjense, ojo, importante. Aquí yo estoy, ¿verdad? Yo les digo que los datos van a estar en la base de datos QMC, ¿verdad? Que es la base de datos que vamos a utilizar. Pero fíjense que yo pongo aquí braquetas y le indico, ok, para QMC, dentro de la variable year, solamente escógeme aquellas observaciones donde esa variable year es igual a 1981. Fíjense que aquí yo pongo una coma para indicar, elígeme todas las columnas. Lo dejo vacío, ¿verdad? Todas las columnas, pero para las filas, revísame que el año sea 81. Ok, y solamente elígeme esa. Y lo mismo hago aquí para el año 78. Ok, y yo voy a hacer las dos regresiones. Vamos a ver los resultados para el año 81. Ok, ¿quién me interpreta esos resultados? Nadie. Sí, Juan. Básicamente que toda casa que estuviera ubicada cerca del incinerador iba a costar $30,688 o unidades monetarias menos. Ok, ¿y tú dirías que eso es por el incinerador? Bueno, no me atrevo. Es significativo, o sea, uno podría precipitarse a decir que sí, pero lo prudente sería compararlo con esa situación previo a la creación del incinerador.
¿Y por qué tú dices que hay que compararlo previo a? ¿Qué puede ser que esté Porque ocurriendo aquí? básicamente lo que determina la causalidad es la misma construcción del incinerador, o sea, El anuncio. exacto. Ujú. Ok, ok. So, vamos a pensarnos un poquito esto. ¿Dónde uno construiría un incinerador? ¿Ustedes construirían un incinerador en Piantini? No, No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque el terreno en Piantini es muy caro. Yo no voy a construir un incinerador en Piantini. No, yo construyo el incinerador fuera de la ciudad, donde los terrenos son baratos, ¿verdad? Entonces, lo que podemos estar viendo aquí es el simple hecho de que ya los terrenos eran baratos, ¿verdad? Y esos $30,000 no fueron causados por el anuncio, puede ser el simple hecho de que los terrenos ya eran baratos, ¿verdad? Y la diferencia eran $30,000. Para eso, como Juan dice muy inteligentemente, tenemos que comparar con el año 78. En el año 78 existía ya una diferencia de precio. Y esa diferencia de precio eran de más o menos $19,000. Porque efectivamente, yo no voy a construir un incinerador en la parte más cara de la ciudad. No, yo voy a buscarme los terrenos más baratos. ¿Ok? Pero fíjense que aún así existe una diferencia entre esos dos resultados. Existe una diferencia entre esos dos resultados. Y esto es, esa diferencia. ¿Ok? Primero de todo, gamma 1 ya es una diferencia. ¿Verdad? Gamma 1 representa la diferencia que existe entre los precios entre las casas dentro del círculo y la casa fuera del círculo para el año 81 y para el año 78. Ok, so ya yo estoy recogiendo una diferencia en cada una de esas regresiones. Pero el estimador de diferencia en diferencias, y por eso que se llama diferencia en diferencia, ¿verdad? Me va a permitir a mí calcular cuál es el efecto del anuncio. Ok, donde yo voy a definir ese estimador de diferencia en diferencia, lo voy a llamar delta 1. Ok, y delta 1 va a ser la diferencia de los precios de near y far en el 81 menos la diferencia en los precios de near y far en el 78. Es decir, la diferencia entre gamma 1 para la regresión del 81 y gamma 1 para la regresión del 78. Ok, entonces, ¿cuál sería la interpretación de delta 1 en este caso? ¿Quién me puede decir? Sí, Leonardo. Bueno, yo me atrevería a decir que delta 1 en este caso lo que mide realmente es el impacto que tuvo la construcción, El anuncio. exacto, el anuncio de la construcción del incinerador con respecto a los precios que estaban cerca y, o sea, dentro y fuera del círculo que ya preestablecimos. O sea, realmente eso mide el impacto que causó. Correcto, ¿verdad? Porque hubo un cambio ahí, hubo un cambio en los precios, ¿verdad? Y eso es lo que yo estoy recogiendo con Delta 1, que hubo un cambio después del anuncio. Claramente con mi regresión muy simplista, ¿verdad? Yo no voy a recoger, no, como no estoy recogiendo variables control, tú sabes, uno no puede decir que este es el impacto causal, pero lo que estoy presentando es la idea. ¿Verdad? Kiel y McLean, ustedes buscan el paper, ellos incluyen una serie de variables de control y efectivamente ellos pueden concluir, ok, que esa diferencia de 12,000, más o menos $12,000, ok, fue causada por el anuncio. O sea, estamos viendo que la información tiene efectos reales, ok, en la economía real. La información, el evento no tiene que pasar, el simple hecho de que haya información, ¿verdad? Causa efectos. ¿Por qué? Porque afecta las expectativas de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo hicimos a través de dos regresiones. Yo hice mi estimación de dos regresiones separadas y después, a través de los resultados de esas dos regresiones, calculo el estimador de diferencia en diferencia. Pero yo no puedo ver si el resultado es estadísticamente significativo, ¿verdad? Porque no tengo desviaciones estándar para delta 1. Pero ya yo le enseñé una manera en que podemos comparar años, podemos comparar grupos, y es a través de variables interacción. La mejor manera de hacer esto del estimador de diferencia en diferencia fuera que yo incluyera mi DOMI de tiempo del 81,
mi variable independiente, y además de eso, una variable interacción del 81 con el Near Incinerator. ¿Ok? Y utilizando este método, hago mi regresión, mi mínimo cuadrado ordinario, y calculo delta 1. Y ese va a ser exactamente el mismo que delta 1. Me va a dar exactamente el mismo resultado. Y lo vamos a ver. ¿Ok? Pero además de eso me va a dar la desviación estándar de delta 1. Y por tanto puedo hacer inferencia. Puedo hacer mi test de hipótesis. ¿Ok? Y lo vemos aquí. ¿Cómo lo podemos hacer? Fíjense que ahora utilizo la base de datos completa. Y fíjense que si ustedes fueran a calcular la diferencia, le va a dar exactamente esto. 11.000, negativo 11.863.900. Fíjense que aquí Near Inc. me da exactamente lo que me daba en el 1978, ¿verdad? 18.824, lo podemos ver. 18.824, exactamente lo mismo. ¿Ok? Porque el año base es el 78. ¿Ok? Y entonces, a través de esto concluimos que no hay impacto, ¿verdad? Porque la diferencia no es estadísticamente significativa. O sea, no podemos rechazar la hipótesis nula de que no hubo impacto. ¿Ok? No es estadísticamente significativo. De nuevo, aquí estamos viendo una regresión simplificada. ¿Ok? Cleary y McLean sí recogen el efecto. ¿Ok? Pero para temas demostrativos lo hicimos así. ¿De acuerdo? Pero entonces vemos a través de Cleary y McLean y a través del estimador de diferencia en diferencia que la información tiene un efecto causal sobre precios reales. ¿Ok? Y lo podemos ver día a día, por ejemplo, en el stock market, cuando sale una información. ¿Ok? Vemos cómo los precios pueden cambiar. ¿Ok? Preguntas. Ok. Si no hay preguntas, vamos a ver otro. ¿Ok? Otro ejemplo sobre esto. Pero pues, vamos a hablar un poquito sobre lo que acabamos de ver. ¿Ok? Nosotros los economistas. Sí, Diego. Ya aquí se puede hablar directamente de causalidad. Sí, Diego. ¿Verdad? Si tú hiciste tu regresión de diferencia en diferencia correctamente, ¿ok? Tuviste tu variable control, no puedes pensar en nada más que pueda tener un efecto, ¿ok? Que tú no lo estés controlando, entonces efectivamente tú puedes ya hablar de causalidad. Tú puedes ya decir que sí, el cambio que tuviste en esa variable dependiente causa un cambio en mi variable independiente. ¿Ok? Entonces, y específicamente, Diego, para que podamos hablar de eso, ¿verdad? Lo que estamos viendo en ese ejemplo del incinerador, del anuncio de la construcción del incinerador, es lo que nosotros llamamos un experimento natural, ¿verdad? Nosotros los economistas, al contrario de las ciencias básicas, no podemos hacer experimentos de laboratorio. Bueno, para la mayoría de las cosas no podemos hacer experimentos de laboratorio. Hay una rama de las ciencias de la economía que se llama Behavioral Economics y Experimental Economics, que, ¿verdad? Ellos hacen su pequeño experimento de laboratorio y su field experiments, ¿ok? Y entonces ahí más o menos para algunas cosas tienen resultados, pero para la gran mayoría de eventos que nosotros los economistas estudiamos no podemos hacer experimentos, ¿verdad? Yo no puedo decir al Banco Central, al BISU ahora mismo, hey, cambia la tasa de interés de sorpresa para ver qué pasa. Yo no puedo decirle eso porque estamos jugando con las vidas de las personas, ¿de acuerdo? Juan, ok, pero para referirse a la causalidad, ¿no sería prudente tomar en consideración la significancia estadística del estimador? Sí, claro, Juan, ¿verdad? En este caso, si específicamente si esta fuera la regresión, aquí lo que vamos a ver es que no hay efecto causal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es estadísticamente diferente a cero, ¿ok? De nuevo, por eso fue que indiqué que Cleary y McLean, ellos controlan por una serie de cosas y su regresión es más compleja, ¿verdad? Y ellos sí efectivamente encuentran que su variable de interacción es estadísticamente significativa y por tanto sí hay un efecto causal, ¿de acuerdo? Entonces, como iba diciendo, nosotros los economistas tenemos que depender de experimentos naturales. Es decir, yo no le puedo decir al BISU que él cambie la tasa de interés para que la cambie para ver yo qué pase. Pero si el BISU decide por temas de decisión de política que él va a cambiar la tasa de interés, ¿verdad? Yo puedo ver y lo va a hacer de forma sorpresa, por alguna razón, ¿verdad? Ellos tomaron esa decisión, la Junta Monetaria toma esa decisión. Yo entonces puedo ver lo que ocurrió luego de que ellos hicieron ese cambio de política. ¿De acuerdo?
Y esto es lo que nosotros llamamos experimentos naturales. Otro experimento natural puede ser un huracán. Pasa un huracán y entonces yo veo cuáles son los efectos. ¿Ok? Es algo, un experimento que ocurrió naturalmente, ¿ok? Donde yo no tuve ningún tipo de intervención. ¿Y por qué son experimentos? Bueno, son experimentos porque esos cambios en política crean 4 grupos diferentes. ¿Ok? ¿Cuáles son esos 4 grupos? De hecho, lo vimos aquí cuando definimos el de diferencia y diferencia. Un grupo va a ser las personas, las casas que están lejos en el 78. Otro grupo va a ser las casas que están cerca en el 78. Otro grupo es lejos en el 81. Y el último grupo es lejos en el cerca en el 81. ¿Ok? 2 de esos grupos van a ser mi grupo control, que son las casas que estaban lejos en el 78 y lejos en el 81. Mientras que otros 2 de mi grupo van a ser de tratamiento, ¿verdad? Van a ser el grupo que reciben el shock, que reciben el tratamiento. Y esas son las casas cercanas en el 78 y casas cercanas en el 81. Estas son antes de que reciban el tratamiento, ¿verdad? Y esto es luego de que reciban el tratamiento. Ok, so esto lo llamamos el pre-treatment y esto el post-treatment. Ok. Y entonces, dado que yo calculo, ¿verdad? Mi efecto, y digamos que salga significativo o no, ese efecto, recuérdense que es un efecto promedio, ¿verdad? Porque ese efecto yo lo veo es para todos los grupos, para todas las casas que están dentro del círculo. Es el promedio. Ok, claramente aquella casa que esté más cerca del incinerador le va a impactar más que aquella que esté más cerca de la frontera, ok, del círculo. Ok, y entonces ese efecto que recogemos ahí es lo que nosotros llamamos el ATE, Average Treatment Effect, el efecto de tratamiento promedio. Ok, y si lo ven en la literatura, eso es lo que quiere decir. Ok, que es el efecto promedio que ocurre en aquellas observaciones de tratamiento. Ok, y entonces el estimador de diferencia e inferencia me permite calcular ese efecto de tratamiento promedio o averaje que tuvo el cambio de política. Ok, preguntas. Ok, continuando. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Ok, en julio 15 de 1980, en el estado de Kansas, ¿verdad? Se decidió que se iba a aumentar el límite superior de ingresos semanales que estarían cubiertos por el seguro de compensación por accidente en el trabajo. Ok, déjenme explicarle. Allá en Kansas, ¿verdad? Si yo trabajo en una empresa y yo tengo un accidente durante mis horas de trabajo por una actividad de trabajo, ¿verdad? Existe un seguro de trabajo, de accidente de trabajo, que me cubre mi salario. Pero me cubre mi salario hasta un tope. Ok. Digamos que el tope es $500. Originalmente es $500. Y yo semanalmente gano $400. Ok. Entonces, si yo tengo el accidente, ese seguro me va a cubrir completamente mi salario semanal, ¿verdad? Que son los 400. ¿Por qué? Porque yo estoy por debajo del tope. Pero digamos que yo gano, que otra persona, digamos Rafael, gana $600 semanales. Entonces, como hay un tope de 500, si él tiene un accidente, a él solamente le van a cubrir 500, no le van a cubrir su salario completo. Ok. Digamos que en julio 15 del 1980, se decidió que ese tope iba a ir de $500 a $1000. Ok. Tomando eso en consideración, que se aumentó ese tope de 500 a 1000, queremos ver qué efecto tiene un aumento en la compensación por accidentes en la cantidad de tiempo que yo me tomo para recuperarme y volver al trabajo. ¿Ok? ¿Quién me puede decir a mí cuál es el grupo de tratamiento en nuestra muestra y cuál es el grupo control? Sí, Juan.
El grupo de tratamiento sería la persona que están ahora incluida bajo esa reforma, o sea, la persona nueva, por decirlo así. Y el grupo control serían los que ya estaban de por sí. Que, Ojo Juan, quizá no me aclaré bien. Ujú. Le cubre a todo el mundo. Lo que pasa es que cubre hasta un tope. Es decir, si yo gano 600, nada más me va a cubrir $500 en la original. Ok, Pero me cubre $500. Ok. No es que no me deja de cubrir. Es que me cubre, pero no me cubre el salario completo, sino nada más 500. perfecto. Ok. Entonces, ¿quieres arreglar más o menos ahí? Tú ibas por buen camino. Sí, Leonardo. ¿Se escucha? Sí. Ok, entiendo que ahora el grupo de tratamiento sería, o sea, todos los de la empresa, pero con el límite superior a $1,000, si mal no recuerdo. Y el grupo de control sería todos, pero con el límite de $500. No exactamente. ¿Alguien más? Sí, Diego. El grupo control serían aquellos trabajadores que no llegan al tope, por ejemplo, que ganan 400, mientras que el grupo de tratamiento ahora son el que ganaba 600 y el aumento le cubre su totalidad, que antes no. Específicamente, ¿verdad? Para arreglarte un ching ahí. El grupo control son aquellos que ganaban por debajo del tope original. Ok. Y el grupo de tratamiento van a ser aquellos que ganaban por encima del tope original. Ok. Para que quede claro. Aquellos que ganaban por debajo de $500. Ok. A ellos no les afecta que ese tope aumente porque ya le cubría 100% su salario. Mientras que aquella persona que ganaban por encima del tope original, ok, ahora le cobre mayor proporción del salario. Puede ser que le cubra completo o puede que le cubra no completo todavía, ¿verdad? Porque yo gano $1,200, digamos, pero en vez de cubrirme 500, me cubre 1,000 de esos 1,200. ¿De acuerdo? Esos son los grupos. Ok. Entonces, vamos a ver los resultados. Yo voy a usar la base de datos L-Injury. Mi variable dependiente va a ser el logaritmo de la duración de recuperación, medido en semanas. Ok. Bueno, no importa porque es logarítmica. Y mis variables independientes va a ser una variable DOMI que me indica after change, el periodo después del cambio. Una variable DOMI que me indica a mí que yo soy de las personas que ganaba por encima del tope original. Eso lo vamos a llamar high earners. Y una variable interacción que me indica a mí que yo soy de los high earners y que estamos viendo la observación after el change, ¿verdad? Después del cambio. Ok. Y vamos a ver los resultados. ¿Quién me interpreta? ¿Quién me dice a mí cuál fue el impacto causal? Sí, Diego. Bueno, yo creo que el impacto causal a estudiar sería el high earners after change. Es decir, que después del cambio, los que ganaban más trabajaban un 18.8% más que antes. Trabajan, duran más en recuperarse. Eso, perdón. Sí. Increíblemente vemos que ahora, después de ese cambio de política, las personas que estaban por encima del tope original, ahora se toman más tiempo para recuperarse, ¿verdad? ¿Por qué? Muy sencillo, ¿verdad? El costo de oportunidad ha disminuido de recuperarse. Le ha disminuido bastante, ¿ok? En el sentido de que, bueno, antes tú sabes, yo ganaba, qué sé yo, $1,200, nada más me cubría 500. Estoy perdiendo $700 semanal aquí sentado en mi casa. Entonces, déjame correr, no puedo estar en eso, ¿verdad? Eso es mucho dinero, ¿verdad? No puedo estar sentado en mi casa. Tan pronto yo pueda, o quizás antes de que yo pueda en realidad, yo voy a volver al trabajo porque necesito el dinero. Mientras que después del cambio, ahora me cubren 1,000 en vez de 500. Bueno, ahora solo pierdo $200 semanales. ¿Para qué yo voy a volver al trabajo? Déjame yo tomarme relax, me voy a tomar mi tiempo, me voy a recuperar el 100%, quizás me tomo unos días más, de hecho, ¿verdad? Nadie lo tiene que saber porque no estoy perdiendo tanto dinero, ¿de acuerdo? Entonces, vemos claramente, ¿verdad? Si el costo de oportunidad de una persona ya no es tan alto, las decisiones cambian, ¿de acuerdo? Preguntas.
Si no hay preguntas, continuamos. Entonces, ahora vamos a ver la segunda parte, ¿verdad? De nuevo, son datos longitudinales, pero yo lo voy a estar llamando datos de panel, porque cuando hablamos de datos de panel, usualmente nos referimos a estos. ¿Ok? Y bueno, anteriormente, ¿verdad? Hemos visto que la omisión de variables hace que los estimadores de mínimo cuadrado ordinario sean inconsistentes y sesgados. ¿Ok? Eso quiere decir, primero de todo, que cuando yo hago el estimador con una muestra, ¿ok?, va a haber un sesgo en el estimado. ¿Ok? Puede ser por debajo, que estoy subestimando o estoy sobreestimando. Pero más aún, aumentar el tamaño de la muestra no me resuelve nada porque el estimador es inconsistente también. ¿Ok? Y no converge hacia el valor real de ese parámetro que yo estoy estimando. ¿Ok? Y yo no puedo entonces aplicar ni siquiera la ley de número grande y no puedo aplicar el teorema del límite central. Yo no puedo hacer inferencia correcta. ¿Ok? Entonces, muchas veces, este tipo de problema es muy sencillo de resolver. Todo lo que tengo que hacer es buscar cuál es la variable que estoy emitiendo, incluirla en mi regresión. ¿Ok? Pero existen otros casos, que son bastantes, digamos, donde eso no es factible. Porque esa variable, aun cuando yo sepa cuál es la variable, yo no tengo cómo medirla, ¿verdad? O no hay nadie que la haya medido antes. ¿Ok? Y entonces yo no tengo el dato. Yo no puedo incluirla en mi regresión. O puede ser una variable que el simple hecho que yo ni siquiera sepa cuál es. ¿Ok? O sea, que no podemos ni siquiera pensar en ella y no sabemos cuál es. ¿Ok? Y por tanto no es factible yo salir de ese problema de variable omitida. Entonces los datos de panel longitudinales me van a permitir a mí, me van a proporcionar una solución a ese problema. Dado que esa variable omitida no observable sea constante en el tiempo. Esa es la clave. ¿Ok? Yo tengo que estar seguro que esa variable omitida es una variable que es constante en el tiempo. Si no es constante en el tiempo, ya esto no me va a servir. ¿Ok? Y para eso vamos a ver otros métodos más adelante. Entonces, imaginémonos que tengamos el siguiente modelo. YT es igual a beta 0 más delta 0 D2T más beta 1 XT más AI más UIT. Donde D2 es una variable dummy que me indica un periodo de tiempo, el segundo periodo de tiempo. ¿Ok? La variable AI o vector, ¿verdad? Pueden ser múltiples variables AI. Entonces va a representar todas las variables que son no observables, pero que son constantes en el tiempo. Por eso no le incluimos el subíndice T. ¿Ok? Que afectan a nuestra variable dependiente. Estas variables son las que nosotros vamos a llamar variables de efectos fijos. ¿Ok? Y tercero, UIT, entonces es el error, que usualmente llamamos también, por lo menos en macro, lo llamamos shock idiosincrático. ¿Ok? Que representa los efectos no observables, pero que sí cambian en el tiempo. ¿Ok? Entonces, claramente, yo no puedo usar mínimo cuadrado ordinario agrupado. ¿Ok? Porque de nuevo, tengo esa variable aquí, AI, no observable. ¿Ok? Y me causa que ese estimador sea inconsistente y sesgado. Entonces, para resolver este problema, nosotros vamos a hacer algo muy interesante. Y es que vamos a utilizar lo que se llama el estimador de primera diferencia. El estimador de primera diferencia es básicamente una transformación de nuestros datos, que me permite entonces utilizar mínimo cuadrado ordinario. Consideremos la versión expandida de nuestra regresión de dos periodos. Recuérdense que son de dos periodos y yo tengo una variable dummy aquí del segundo periodo. Esa variable dummy es igual a 1 cuando mis observaciones son del segundo periodo y 0 de lo contrario. Si yo separo mi regresión en los dos periodos, en el segundo periodo mi regresión es la siguiente. Y2 igual a beta 0 más delta 0 más beta 1 XI2 más AI más UI2. Y en el primer periodo es YI1 igual a beta 0 más beta 1 XI1 más AI más UI1. ¿Ok? Y todo lo que yo voy a hacer es tomar diferencias. Yo voy a agarrar la primera ecuación y le voy a restar la segunda. Le resto. ¿Qué ocurre? Se cancelan los beta 0. Se cancelan los AI. Y me quedo entonces con la diferencia en el tiempo de YI. Ese triangulito quiere decir diferencia. ¿Ok? Es igual a delta 0 más beta 1, triangulito XI, más triangulito UI. ¿Ok? Al triangulito también se le dice delta. ¿Ok?
So, esta es la ecuación que yo voy a estimar. Ok. Ojo. Beta 1 va a tener exactamente la misma interpretación que teníamos en nuestra regresión original. Ok. Porque el beta 1 no cambia. Es el mismo beta 1 que vamos a estimar. Todo lo que estamos haciendo es transformando nuestros datos, tomando esas primeras diferencias y aplicando mínimos cuadrados ordinarios. Y a eso lo llamamos entonces el estimador de primeras diferencias. Fíjense que las I se eliminaron. Los I se eliminaron porque son constantes en el tiempo. ¿Ok? Y entonces en mi segunda ecuación, bueno, en mi ecuación nueva, ya no tenemos esa variable no observable. Y por tanto, aquí cuando yo aplique el mínimo cuadrado ordinario, yo voy a cumplir con Gauss-Markov. ¿Ok? Y por tanto voy a tener que mis estimadores son consistentes y no sesgados. ¿Ok? Ahora, para yo asegurarme que el estimador de primera diferencia va a ser no sesgado y consistente específicamente, debemos, ¿verdad?, cumplir con las siguientes condiciones. Primero, la muestra debe ser de una población, la muestra de la población transversal debe ser aleatoria. Segundo, existe variación idiosincrática en el tiempo en las variables independientes X y T, ¿verdad? Por lo menos para alguna de mis observaciones. Okay. Idiosincrática quiere decir individual. Okay. Y las variables explicatorias o dependientes no tienen una relación lineal perfecta. Okay. So no tenemos multicolinial perfecta. Tercero, el valor esperado de mi error condicional a mis variables independientes, ¿verdad? Tanto las observables como las no observables, es igual a 0. Ok. Entonces, de nuevo, ese X es una matriz que contiene todas las variables independientes en todos los periodos de tiempo para una observación en el corte transversal. Esto se llama la condición de exogeneidad estricta condicional a la no observable. Ok. So, si yo cumplo con esas tres condiciones, yo voy a tener que el estimador de primera diferencia es no sesgado y consistente. Ahora, si yo quiero irme más lejos, ok, y yo quiero asegurarme que yo puedo hacer inferencia estadística. Es decir, que yo quiero asegurarme que mis errores estándar y las pruebas estadísticas sean asintóticamente válidas. Ok, son válidas en el límite, quiere decir eso. Debemos asumir homocedasticidad, perdón, homocedasticidad de los errores diferenciados y que no sean serialmente correlacionadas. Ok. So, la primera es homocedasticidad, ¿verdad? Eso quiere decir que la varianza de mis errores diferenciados, condicionales en mis variables independientes observables, sea constante en el tiempo. Y la no correlación serial quiere decir que la covarianza o la correlación entre el error diferenciado en el tiempo t y el error diferenciado en el tiempo s sea igual a 0. Es decir, no hay correlación en el tiempo de los errores diferenciados para todos los tiempos t diferentes a los tiempos s. Bajo estos 5 supuestos, el estimador de primera diferencia es BLEU, ¿verdad? Best Linear Unbiased Estimator, o MELI, mejor estimador lineal insesgado. Ok. Preguntas. Ok, si no hay preguntas, le estoy pegando aquí en el chat, creo que está en el Classroom también, le estoy pegando aquí en el chat donde yo voy a estar subiendo los videos. Ok, de hecho estoy viendo ahora que hay una versión vieja de esto, de datos de panel, de hace un año. Ok, no estoy usando Google Classroom. Vamos a tratar con el aula virtual primero. Ok, si no funciona, si hay algún problema, entonces yo le doy un Classroom. Ok, pero ahí en ese link de YouTube, ahí es que van a encontrar los videos que yo vaya a ir subiendo. De hecho, sí, estoy viendo que están las primeras 2 clases y la variable instrumental de la tercera. Sí, la tercera. Ok, las primeras 3 clases, las primeras 3 semanas están ahí.
De cualquier manera yo voy a subir esta versión con un poquito más larga, creo, y entro en más detalle. Pero lo pueden encontrar ahí los videos. ¿Ok? Voy a poner tarea también en el aula virtual. De hecho, creo que está ahí la tarea. No me tengo que cambiar la fecha. Sí, no me tengo que cambiar la fecha. Ok, yo hago eso. Ok. Sí, no voy a borrar. No voy a borrar el camino. Ok. Y en el aula virtual está, ¿verdad? El PDF de la presentación. Ojo, muy importante. Algo que se me olvidó decir. Ustedes van a ver ahí, bajo tema 2, un archivo ejemplo de R Markdown, resultado ejemplo de R Markdown, ok. Todo lo que ustedes van a hacer en R, lo tienen que hacer utilizando, ¿verdad? Todos los documentos que ustedes me van a entregar a mí, lo van a hacer exclusivamente en R, ok. Y a partir de eso, van a crear sus documentos utilizando algo que se llama R Markdown, ok. Lo pueden buscar si quieren. Les voy a enseñar específicamente a lo que me estoy refiriendo. Ok. Esa presentación que yo le acabo de enseñar, yo de hecho la creé en R. Ok. Vamos a enseñarle el código. Ok. R Markdown es un sistema dentro de R. Bueno, Markdown es más general en realidad, se puede usar en diferentes cosas, pero es un sistema que me permite a mí crear documentos con mis códigos de R, ok. So, aquí yo puedo crearlo, ¿verdad? De hecho, me permite a mí crearlo como HTML, PDF o hasta PowerPoint. Si estoy haciendo presentaciones, si estoy haciendo documentos, me permite hacer HTML, PDF y Word, por ejemplo, ok. Ustedes pueden elegir el formato que ustedes prefieran. Yo prefiero que sea PDF o Word, pero si tienen algún problema pueden hacerlo HTML. Yo no tengo problema. Ok. Busquen. Creo que de hecho yo se lo pongo los tutoriales. Hay unos tutoriales que uno puede hacer para aprender a utilizar R Markdown. Es muy sencillo. Es bastante sencillo. Entonces uno puede combinar, ¿verdad? Código con análisis. Ok. Y me permite a mí crear documentos. Ok. Esto es lo que ya yo hago hoy en día. Para hacer cualquier trabajo. Ok, yo lo creo aquí en R Markdown. Y me permite, si yo quiero incluir el código dentro del documento, yo lo puedo incluir o lo puedo esconder. Ok, no hay problema con eso tampoco. Muy importante que aprendan a hacer esto porque, no sé, quizás no todos, pero quizás algunos de ustedes quieran quedarse en academia. Esto le permite crear documentos replicables. Ok, donde yo le puedo entregar esto a alguien y esa persona puede recrear, ver todo lo que yo hice, paso por paso, y puede entonces replicar lo que yo hice. Ok. Entonces es muy importante que lo aprendan a utilizar. Y más aún porque de hecho yo no tengo que estar molestándome mucho con el formato. Ok, o no tengo que estar aprendiendo LaTeX, por ejemplo, que es otra forma que podemos hacer, ya que esto me crea un documento LaTeX directamente, que es algo también que se utiliza mucho en academia. Sí, o sea que aprendan a usarlo, lo tienen que hacer para la clase, porque quiero que todas las tareas me las entreguen con el documento. So, de nuevo, si yo le doy aquí a Net, ok, perdón, tengo que cerrar esto. So, si yo le doy aquí a Net, esto fue creado en otra computadora, ok. Bueno, si yo le doy a Net, él básicamente me crea mi PDF, ok. Él corre todo el código y me crea el PDF. ¿De acuerdo? So, aprendan a utilizarlo. Muy importante. De nuevo, todas las tareas me tienen que subir el PDF, Word o HTML resultante y me tienen que subir el archivo con que ustedes lo crearon. So, déjenme enseñarles. Ustedes van a ver aquí, por ejemplo, este fue el archivo R que yo utilicé para crear el documento y este es el documento resultante. Ustedes me van a subir esas dos cosas para las tareas y para los exámenes y también para el proyecto. ¿De acuerdo? Porque yo quiero ver el código que ustedes utilizaron para hacer su análisis. ¿De acuerdo? Preguntas. Ok, déjame
Déjame parar el video aquí.